buenas tardes a todos, bienvenidos a los talleres de InnoLab. Me presento, soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 4 doctorados: doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Educación e Innovación y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Con el programa de la red Alumni y sus 6 portafolios: Confuturo, Nexus AI, NextMind, Quizmaster, Synapsis y el evento de hoy, InnoLab. Comentarles que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas que pueden dejarlas en el chat privado y también tendrán la oportunidad de realizar sus preguntas a través del micrófono habilitado levantando la mano. Quiero presentar un pequeño video de la carrera profesional de nuestra panelista, la maestra Karen Zambrana. Maestra Karen Zambrana, profesional multidisciplinaria con amplia trayectoria en comunicación, gestión académica y marketing. Licenciada en Comunicación Social, magíster en Ciencias de la Educación Superior y doctora en Educación e Innovación. Acredita una sólida formación orientada a la excelencia y al desarrollo académico. Ha ejercido funciones como facilitadora de estancia doctoral, sinodal de tesis y coordinadora académica. Su experiencia integra el rigor académico con la gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas educativos y a la consolidación de procesos de investigación. Posee competencias en el manejo de herramientas digitales y plataformas educativas como Moodle, Google Classroom, Blackboard y Canvas. Se distingue por la producción académica, la comunicación efectiva y la dirección de equipos, enfocando su labor en la investigación y la formación continua. Ahora sí, quiero presentar a la maestra Karen Zambrana con su tema "Presenta tu tesis con confianza, técnicas para una exposición sólida y convincente". Adelante, maestra. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Un cordial y afectuoso saludo para todos los presentes. Les agradezco la presencia, pero también los felicito por estar aquí en esta capacitación. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Universidad de Investigación e Innovación de México que me permite ahora estar con ustedes. Además, a la maestra Sarita que ha podido presentar sin duda una memorable presentación de mi carrera y expertise. Antes que nada, déjenme por favor compartir. ¿Me confirma, maestra, por favor, si se visualiza mi presentación? Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. El momento y el día ha llegado. Su asesor o tutor de tesis ha dado visto bueno para que ustedes puedan presentar el documento inteligente, como se denomina en esta Casa Superior de Estudios, o el documento que tiene todas las etapas del desarrollo de su tesis. Ese es el primer paso para que ustedes puedan iniciar con su presentación y preparación de su sustentación de investigación. Antes que nada, quería compartir con ustedes mi expertise, pero le agradezco a la maestra Sarita por haberlo hecho de la mejor manera nuevamente. En ese sentido, quiero comentarles y decirles una frase que me ha servido bastante desde el inicio de mi trayectoria académica. Quien trabaja con alegría, conquista la victoria con armonía. Para muchos de nosotros, tal vez en algún momento de nuestras vidas, en la etapa sobre todo académica, la tesis, por así decirlo, representa un espacio de tensión. Sin embargo, cuando disfrutamos los procesos, que es lo que quiere decir la frase, logramos que la victoria sea no solo exitosa, sino también armónica.
Como mencionábamos, luego del visto bueno del asesor de tesis, iniciamos con el primer paso para la presentación de nuestro trabajo investigativo. En este caso, y en esta prestigiosa universidad como es la de Investigación e Innovación de México, la Universidad WIX presenta orientaciones a sus próximos sustentantes de la tesis de grado en posgrado. Seguramente en diferentes universidades también tienen estos procedimientos y mostrarán una orientación clara de cómo deben llevar e iniciar este proceso una vez tienen el visto bueno de sus tutores de tesis. Tenemos a los requisitos. Ya tienen el visto bueno, podrán ser habilitados una vez sean aceptados por los diferentes departamentos. De forma clara, el Departamento de Investigación, a través de la habilitación metodológica, hace un check para posterior pasar al Departamento de Admisiones, donde ustedes seguramente presentarán algunos documentos, fotografías, que van a dar lugar a la aceptación de este departamento. Así también el Departamento de Escolares hace una revisión de cada uno de sus módulos durante todo el programa que han realizado y teniendo la nota o la calificación aprobatoria, cursando todo el programa, tendrán también el visto bueno para lograr iniciar con la sustentación. En la segunda sección o apartado de estas orientaciones están los formatos. La universidad les presenta el formato tanto del documento que deben presentar como también de la presentación o diapositivas con los diferentes contenidos. Esto les servirá para que ustedes puedan orientarse y lograr con éxito esta sustentación. Además, y en el tercer apartado, verán una composición del sínodo, lo que quiere decir que les presentarán a su jurado, o también denominado sinodal, en México, y conocer las funciones de cada uno de ellos, como el presidente, el secretario y los vocales. Al menos 5 participantes estarán dentro del sínodo, pero hasta tres presentar como mínimo durante su sustentación. Y en el apartado final, que es el cuarto, les presentarán la duración y estructura. Esto es muy importante que ustedes lo consideren, porque tal vez en algunos casos y en algunas universidades no lo presentan de tal manera, pero vuelvo a recalcar, gracias a la dirección académica y la dirección de investigación, en WIC sí se les presenta para que ustedes consideren y puedan ir paso a paso y lograr con éxito justamente al finalizar la sustentación. Perfecto. Continuamos entonces. La diapositiva para la sustentación de tesis es importante y relevante. Esta misma y en las orientaciones específicas que le da la Universidad de Investigación e Innovación de México están 10 diapositivas. Se recomienda que estén de 10 a 15 como máximo. Y en esta ocasión les presentaré para que ustedes puedan considerar cada uno de los contenidos que deben ir en las diapositivas para que tengan una idea de cómo poder presentar o realizar la presentación de PowerPoint. Tenemos en una primera diapositiva la carátula, en la segunda problematización. Justamente vemos el ejemplo en mi presentación. Ustedes pueden observar la problemática, la situación problemática, la pregunta de investigación, el objeto de estudio, además del campo de acción. Si ustedes visualizan, tenemos de manera esquemática y bien proporcionada, equilibrando tanto la estructura del esquema como el texto para lograr una diapositiva limpia, que no se pierda con bastante texto, ¿de acuerdo? Además, en la diapositiva 3 tenemos los objetivos e hipótesis. Dependerá mucho del tipo de investigación para poder establecer la hipótesis. Eso es algo de investigación que lo manejarán directamente con sus asesores de tesis, recordando que pueden hacer una representación del objetivo general, los objetivos específicos, y la hipótesis o la idea a defender, como les digo, dependerá del tipo de investigación. En la cuarta diapositiva, WIX
presenta el contenido de representación gráfica de los nexos lógicos. Tenemos una quinta diapositiva donde verificarán la representación gráfica de las relaciones entre enfoque, diseño, tipo de investigación con los métodos, técnicas e instrumentos desde la población y o muestra o censo. Además, en las diapositivas 6 y 7 podrán identificar y podrán desarrollar su representación de la esencia de los resultados obtenidos o hallazgos. En una siguiente, ustedes podrán presentar la estructura de la propuesta. En el caso de la Universidad Wix, quienes tienen el enfoque de la investigación, un enfoque propositivo, es que solicita esta representación gráfica de la estructura de la propuesta como tal, ¿sí? Y en la diapositiva 9 tienen una línea de resumen de cada una de las conclusiones, que por supuesto van dependiendo del cumplimiento de los objetivos específicos de nuestra investigación. Por último, y en la diapositiva 10, tenemos las recomendaciones. Agradezco una vez más a las orientaciones dadas, que son estas orientaciones emitidas a los estudiantes que ya cuentan con el visto bueno y la aceptación para lograr su sustentación. Consideremos esta primera parte, la necesidad de simplificar y estructurar para convencer que sus investigadores son innovadores en su contexto, que son de relevancia y a que además apoyarán a través de una propuesta. Continuamos con la importancia de la comunicación. Ya preparamos nuestra presentación y es momento de poder comunicarla. Si bien ustedes ya tienen estructurado todo el documento inteligente, el documento donde está cada una de las etapas del desarrollo de sus tesis, no consideren que solo que ya tienen la nota y la calificación con ello, sino más bien deben considerar que una buena comunicación, comunicar de manera efectiva esta investigación que han desarrollado, pues les sumará puntos. He tenido la experiencia justamente como sinodal que a partir de la sustentación de la defensa, si ustedes no defienden la investigación realizada, puede restarle puntos y hasta reprobar, ¿sí? Entonces consideremos que este aspecto de la sustentación es bastante importante. Lenguaje verbal y no verbal. Es preciso puntualizar estos aspectos porque a través de los mismos, aún la sustentación sea presencial o sea virtual, son importantes y suman como técnica para lograr una exposición con confianza. De relevancia, en el momento de la sustentación se debe considerar la voz, el ritmo de la voz, la postura, el contacto visual y los gestos que mi persona realiza al momento de presentarme para la sustentación. El conjunto de estos elementos, por supuesto, comunica. Como habíamos observado en la anterior lámina de manera resumida, voy a compartir con ustedes cada uno de los puntos a desarrollarse. La voz puede variar el tono, puedo subir el tono, como también en diferentes partes de mi sustentación, bajar un poco el tono de voz. Como también el ritmo para mantener la atención de mi jurado o sínodo. Además de la postura. Con mi postura transmito seguridad. Deberá estar erguida, firme, evitando los brazos cruzados o también escondiendo las manos, que eso muchas veces se connota como inseguridad. El contacto visual es importante, más aún cuando estamos justamente en una exposición virtual. Si bien es presencial su sustentación, ustedes pueden tener una técnica de 10 segundos. Miran 10 segundos a un jurado o sinodal, al sinodal o posterior a su presentación, ¿sí? Es la regla de 10 segundos a un sinodal, 10 segundos a las diapositivas y volvemos a direccionar y enfocar nuestra mirada en nuestro jurado o sínodo. En el caso de la virtualidad, cuando la defensa o sustentación es virtual,
Mi consejo es que puedan visualizar el lente de la webcam o la cámara web de su laptop, computador, para que y volver a la presentación y volver al lente de la cámara para que se considere que ustedes están, represente una mirada fija hacia el sinodal, ¿de acuerdo? Las estrategias para calmar la ansiedad y el estrés. Es bastante importante esta etapa donde estamos cerrando un ciclo de un programa que hemos tomado. Y en ese sentido es que muchos doctorandos, maestrandos tienen esa sensación de ansiedad o estrés. Para ello, siempre la recomendación es la práctica. Usamos mucho la frase de la práctica hace al maestro, ¿de acuerdo? Pero no la llevamos a cabo. Cuando nosotros tenemos un evento importante, no hay nada mejor que practicar. Podemos hacerlo con personas pares de nuestros trabajos, podemos hacerlo con nuestros propios compañeros, quienes tomarán seguramente algún apunte de espacio o de algún apunte para la mejora en la presentación. También hay que considerar de normalizar esa sensación, aceptar que es una emoción temporal y continuar con la preparación de su sustentación. Las estrategias rápidas, si al momento de defender te sientes nervioso o ansioso, puedes intentar respirar, inhalar 5 segundos mientras vas hablando y explicando como lo estoy haciendo ahora. Inhalamos 5 segundos y luego soltamos mientras estamos mencionando nuestro desarrollo de la sustentación. Esa técnica no es algo que es algo importante, pero no es algo que se ve, que uno esté nervioso, ansioso, sino todo lo contrario, ayuda a manejar esa aceleración o ansiedad que nos da en algún determinado momento de la sustentación. Además, pueden ustedes intentar con un vaso de agua, tomamos un sorbo y dejamos el vaso, justamente no es que nos vamos a pasar toda la sustentación tomando agua, no, sino más bien en tiempos determinados, ¿sí? Las pausas son importantes, 2 segundos máximo para continuar. En esta sección cerramos con refiriéndonos a controlar el cuerpo, la voz, a manejar nuestros nervios, ansiedad con estrategias prácticas que se puedan desarrollar durante la sustentación como a priori a la misma. Ensaya la retroalimentación que te mencioné con tus pares o con tus compañeros. Además que debes asegurar justamente con estas técnicas la seguridad, claridad y coherencia de tu sustentación. Las herramientas visuales, como vimos en las diapositivas anteriores, deben reflejar diapositivas efectivas donde tengan resumidos los textos, tengamos los gráficos equilibrados, no llenar de gráficos toda la presentación, porque también puede que el jurado pueda observar esa parte, ¿sí? Tener claros los mapas conceptuales, además de las barras o infografías que nos sirven también para poder hacer una presentación equilibradamente visual. A continuación, la técnica RRR. Es una técnica que en lo personal me ha funcionado muy bien para manejar al jurado. Vamos a ver a continuación de qué se trata. De reconocer, de responder y redirigir la consulta u observación que te realice el sínodo. Reconocer y agradecemos, si te hacen una consulta dura, agradecemos la observación, respondemos con una explicación breve y directa y vamos a redirigir esta respuesta al objetivo general o a un objetivo específico de nuestra tesis. Hay, por ejemplo, una situación en una de las sustentaciones que estuve presente y un jurado
y menciona, considero que su muestra es pequeña y podría limitar la validez del resultado. Entonces, en ese momento que te hacen una consulta bastante fuerte, que puede que incluso observar el manejo del doctorando o del maestrando, el estudiante respira 5 segundos. Agradezco, estimado doctor, doctora, por la observación y doy una respuesta explicando breve y directamente. Efectivamente, la muestra fue reducida debido a las características de la unidad de posgrado, si así tratase la tesis. Sin embargo, quiero comunicarle que el instrumento ha sido validado por criterios de expertos, lo que justamente me permite generar este estudio, un modelo de gestión de comunicación interna en la unidad de posgrado, más allá de mi muestra. Debemos considerar ser cordial, formales y sobre todo estar abiertos a estas observaciones. Ellos también son expertos en el tema y merecen ese respeto. Concluimos esta sección mencionando que debes considerar tus diapositivas simples, con poco texto y apoyo visual. Y ante las preguntas difíciles, aplica esta técnica ERE. Reconocer, responder y redirigir. Recuerda que preparar una presentación es importante y debes considerar que solamente tengas 10 a 15 diapositivas. No puedes plasmar las más de 120 páginas que tienes con todas tus etapas en la diapositiva, sino más bien tener esos puntos, ideas claves en cada una de ellas para poder comunicar de la mejor manera todas las etapas que has ido desarrollando de tu tesis. Ensaya con cronómetro. En la Universidad de Investigación e Innovación de México te dan 30 minutos para esta exposición. Seguramente cuando te toque desarrollar esta etapa, te mencionarán en las orientaciones los tiempos, ¿sí? Entonces ensaya 30 minutos con cronómetro para no pasar del tiempo asignado. Además, es importante que a priori a la sustentación puedas generar tú mismo preguntas y preparar respuestas claras para tener listas al momento de la sustentación. Cuida mucho tu voz, el ritmo de tu voz y asimismo el lenguaje corporal. Sé cordial, formal y abierto a las observaciones y consultas de tus sinodales. Responde de manera asertiva. Bueno, para cerrar este espacio de capacitación, he podido establecer un checklist como herramienta para presentar tu tesis con confianza. Ahora me colaborará la maestra Sarita, por favor, compartiendo en el cajón de consultas el enlace donde ustedes verificarán que en el checklist tienen una primer parte de lo que deben considerar antes de la defensa, una subsiguiente durante aspectos importantes a considerar durante la defensa y por último tienen después de la defensa, ¿sí? Si ustedes abren el enlace, está en un repositorio, está en el Drive, ustedes pueden duplicar o hacer una copia del documento para que el checklist les funcione, ¿sí? Si descargan el documento, este mismo tendrá puntuado cada uno de los aspectos y ya individualmente ustedes irán haciendo el check de justamente estas 3 etapas, antes, durante y después de las defensas. Antes que nada, quiero desearle siempre éxito en su presentación. Recuerde que este es un momento memorable. Nos ha pasado en situaciones que, siendo docentes, nos encontramos en las diferentes instituciones desarrollando nuestro trabajo y tuve la oportunidad de que en su momento una sustentante se presentó en su aula con bastante ruido, dimos un cuarto intermedio para que ella tenga 10 minutos de conseguir un lugar.
¿Cómo estamos ahora? ¿Sí? Sin ruido, eh, con luz clara y que se pueda presentar de una manera que pueda desarrollar cada uno de los puntos sin tener ninguna distracción. Eso es importante. Recuerden que es la etapa final, es el cierre de un ciclo que han venido construyendo con esfuerzo, con tiempo y que requiere importancia. Sin más, y siempre deseándoles éxitos, y les agradezco por la atención. Estimada maestra Sarita. Muchas gracias, maestra Karen. Si me permite compartir pantalla para comenzar con la ronda de preguntas. Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí, como primera pregunta de Tomasina, ¿existe la posibilidad de que la sustentación se solicite realizarla de forma presencial en caso de que fuera de manera virtual? Es una pregunta bastante específica, Tomasina. Por mi competencia en la universidad, te menciono que debes contactarte con el equipo que corresponde. En este caso, el equipo de soporte te colaborará con esa respuesta porque no es de mi competencia mencionar si es factible o no. ¿Sí? Me disculpo por ello, sin embargo, la maestra Sarita puede proporcionarte el correo electrónico y el número de contacto de soporte para hacer dicha consulta. Lo importante siempre es que logremos con éxito la sustentación, que consideremos las técnicas y utilizar la herramienta que les compartí para que esa sustentación sea de forma exitosa. Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta de Jessica. Me gustaría saber qué estrategias recomienda para gestionar el tiempo de manera efectiva durante una defensa de tesis virtual y cómo puedo asegurarme de que cada sección de mi presentación reciba la atención adecuada sin exceder el tiempo asignado. Ya tienes, tu universidad te brindará justamente las orientaciones con el tiempo establecido. La mejor estrategia es poder desarrollar una práctica de exposición cronometrada. Tú identificarás dónde es tu mayor expertise, cuál es la parte de estas etapas, si es el perfil, si es justamente el marco teórico o el marco metodológico que dominas más, que les puedes dar mayor tiempo y énfasis. Te sugiero siempre que la etapa que más manejas le des mayor énfasis y puedas desenvolverte de la mejor manera. Sí, para lograr el tiempo correcto, debes hacer la práctica, la exposición cronometrada y como te sugería durante la capacitación, que tú puedas tal vez presentarte ante tus amigos, ante tus colegas y lograr que ellos también puedan identificar espacios de mejora. Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta de Noé. ¿Qué preguntas realizan con frecuencia los sinodales durante una defensa de tesis? Usualmente los sinodales, Noé, te agradezco por la consulta y la participación, tienden a hacer comparaciones. ¿Por qué elegiste este tema y no otro? Entonces es importante sustentar el por qué, ¿sí? Además también hacen consultas respectivas al marco metodológico. ¿Cuáles son las razones por qué tú seleccionaste esa muestra? ¿Sí? Si esta misma muestra es pequeña, debes manejar muy bien la respuesta como lo hacíamos en el ejemplo anterior de la técnica RR. Sí, podría limitarse la validez de los resultados. Es por eso que la di de ejemplo, porque es una de las consultas que se realizan mayormente. Considera muy bien estas preguntas para el momento de tu sustentación. Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta de Víctor. ¿Qué tipo de gráficos se recomienda incluir en la presentación? ¿Cuáles tendrían mayor impacto en la presentación?
En el tema de los gráficos, Víctor, gracias por la consulta también. En el tema de los gráficos siempre recomiendo que sea gráficos visualmente no tan llamativos, ¿sí? Recordemos que es un acto académico y que por ende los colores, tal vez por así decirlo, los pasteles neutros que no resalten tanto son los adecuados para utilizar, considerando el equilibrio. Puedo tener diferentes gráficos, pero estos mismos deberán estar equilibrados en tu diapositiva. No puedo poner 10 gráficos que no se visualice correctamente para nuestro sínodo. En el caso de una presentación que se está desarrollando de manera presencial, en el caso de una presentación virtual, sí podrías presentar también de manera equilibrada, tal vez un poco más de gráficos que en una presencial porque tiene la pantalla tu jurado. Será importante que vaya en coherencia con el punto que usted, en este caso, que tú quieres mostrar y explicar. Los gráficos deben ser siempre identificando la importancia de lo que tú quieres mostrar, ¿sí? Mayormente se muestran los gráficos en el tema, en el marco metodológico, ¿sí? Pero también hay esquemas que puedes desarrollar, como lo vimos en el ejemplo, de la problematización y de todos los aspectos que te piden en una diapositiva. El equilibrio y los colores suaves, pasteles, neutros harán que tus gráficos se puedan visualizar de la mejor manera. Bien, gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta, ¿cómo lograr defender el punto de vista del investigador de cara a los saberes, perspectivas y líneas de pensamiento de los sinodales? Cuando tú conoces el tema, cuando tú has desarrollado todas las etapas de tu investigación, será factible defender ese aspecto. Porque lo que el sinodal puede llegar a observarte es que tú no conozcas del tema. ¿Y cómo puedes conocer a través de del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal? Podrás demostrar que sí conoces, explicando. También es un punto importante que considere que en este caso el expositor pueda verse apasionado por su tema. Y quien es apasionado conoce más. El experto de cada una de sus tentaciones e investigaciones es ustedes mismos, porque han indagado e investigado. Entonces, es importante que puedas defender tu tema de una manera formal, de que el sínodo te vea apasionado por tu tema y que te vea conocedor del mismo. Sí, eso es bastante importante para el jurado. Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta del maestro Fernando Reyes. ¿Qué tan válido es el uso de la IA para una presentación de la tesis o sería contraproducente para defender la misma? Ahora, en la actualidad, muchos conocemos de la IA y de hecho las manejamos, ¿sí? Hay términos que son bastante específicos que, por ejemplo, el ChatGPT utiliza, como, por ejemplo, y si no también, pero también. Entonces, hay términos que ya son representativos de la IA. Toda la IA está aquí para quedarse. Debemos manejarla y el término ideal para este siglo es el equilibrio, ¿sí? ¿Nos ayuda? Sí, pero no abusemos de la inteligencia artificial, que lo que nosotros conocemos y podemos comunicar de tal manera que sea representativo, que nosotros demostremos que conocemos nuestro tema, que lo hemos venido desarrollando y no así que nos ha desarrollado otra persona, será justamente el tema, el enfoque importante. Entonces, podrías usar IA para apoyarte, pero recuerda que ya los docentes somos conocedores de ello, los términos. Asimismo, si ustedes quieren utilizar los gráficos con IA, pueden, pueden desarrollar, pero siempre busquen ustedes mismos resaltar la esencia humana, que va a dar sin duda, no tiene comparación con una inteligencia artificial.
Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta de Olga. ¿Qué tipo de errores pueden considerarse graves durante una presentación de tesis? Justamente todos aquellos errores o técnicas que estuvimos mencionando, es importante considerar el equilibrio en las diapositivas, en las presentaciones, tener una idea de cada una de ellas. Recuerda también el tema de las técnicas del lenguaje verbal y no verbal, utilizar términos que sean coherentes a tu investigación, además de la voz, el ritmo, la postura, la posición, así también que nosotros podamos lograr motivar a nuestro sínodo, lograr enamorar, por así decirlo, a nuestro sínodo con nuestro tema, que se connote que nosotros somos conocedores del mismo y que hemos venido desarrollando etapa tras etapa esta investigación. Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta que tenemos de Lisandro. ¿Debemos explicar a manera de concepto los métodos de investigación utilizados o cómo estos aportaron a nuestra investigación? Sí, dentro de la estructura y las orientaciones, Lisandro, que te va a presentar tu universidad, y en este caso la Universidad de Investigación e Innovación de México, en las orientaciones te especifica las dispositivas y los contenidos de cada una de ellas, ¿sí? Justamente en el marco teórico podrás identificar aspectos de relevancia que conllevan a los resultados. Entonces, no es que esté explícito todo el marco teórico con las diferentes contenidos dentro del mismo, sino más bien que puedas establecer conceptos que ya tengas de relevancia para poder presentar tus resultados. De acuerdo a lo que menciona Hernández Sampieri en su libro de Metodología de la Investigación en el 2018, que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, que da lugar justamente a que ustedes puedan establecer de manera coherente cada una de las etapas. Y en el marco teórico, tú representarás esas teorías que han dado, que has sustentado, porque el marco teórico es la base, el sustento de toda tu investigación. Pero ahí en la sustentación deberás considerar el tiempo que tienes para poder desplayarte, para poder comunicar esa parte, justamente lo más importante. Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta, ¿de qué manera manejar un vacío que se ponga en evidencia por parte de los sinodales a la hora de la defensa de la tesis? El vacío, más que el vacío, si es que te hacen consultas que no refieren o que de alguna manera no están basadas en tu investigación, lo más ideal y adecuado es poder utilizar esta misma técnica RRR, donde se agradece, se reconoce justamente al sinodal por la consulta, la observación, se responde de manera breve y se encamina al objetivo general o algún objetivo específico que representa la consulta. Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta de Gabriela, ¿qué recomendación nos daría a los estudiantes que nos da miedo de sustentar? Es, primero que nada, estimada Gabriela, recuerda que esta es la última fase para cerrar el ciclo de un programa que te da la oportunidad de crecer no solo profesionalmente, académicamente, sino también personalmente. Emocionate porque estás en la parte final. Mi consejo es que puedan disfrutar todas las partes de su investigación y más sabiendo que esta parte va a dar el cierre final para lograr esa tan anhelada meta que te has trazado en su momento. Muchas gracias, maestra Karen. La siguiente pregunta de Carlos. ¿Es posible incluir cortes de video dentro de la presentación cuando el investigador lo considera relevante para la sustentación? ¿Te quieres evidenciar, Carlos, alguna parte de tu sustentación que puede referirse a vacíos, a sesgos? Sí.
De lo contrario, personalmente no te lo sugiero, porque quien debe explicar y comunicar justamente eres tú, no así el video, ¿sí? Entonces, cuando tú consideras que van a haber en toda la estructura de tu tesis algún sesgo, algún vacío, debe ser tú quien explique eso para que el sínodo se dé cuenta que consideraste ese espacio y por qué lo consideraste. Entonces, personalmente te recomiendo que seas tú más que el video de apoyo. Cuando ustedes hacen sus instrumentos, por ejemplo, entrevistas, se guarda, se guarda el nombre del entrevistado. No se recomienda mostrar al entrevistado por temas por así decirlo, porque no es necesario, ¿no? Tú tienes, al momento de hacer entrevistas y cuando presentes tus resultados, jamás pondrás el nombre del entrevistado. Todo lo contrario, asignas siglas o asignas abreviaturas para identificar a esa persona, guardando la seguridad de justamente nuestros entrevistados. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta de Lorena. ¿Es necesario incluir en las diapositivas todos los capítulos de la tesis, aunque los sinodales se centren principalmente en uno o dos capítulos específicos? Debes demostrar, Sandra, que tú has desarrollado todo el proceso. Y es por eso, y más específicamente en la Wix, que te solicitan cada una de las etapas puedan ser demostradas en tu sustentación. El sínodo era todo tu proyecto, ¿sí? Y donde tú no expliques alguna parte, se dará cuenta. Y es allí donde hará la consulta. Muchas gracias, maestra Karen. Y como última pregunta, desde su experiencia como sinodal, ¿cuáles han sido las mayores razones para reprobar una defensa? La estructura, para empezar, en la presentación de la tesis, que no esté acorde a la estructura establecida por la institución académica, han sido uno de los factores. Además, también, y en la sustentación, que no sea conocedor del tema. Al poder desarrollar las preguntas y que él no pueda defender lo que ha venido desarrollando, pues es un punto observable que tiende a reprobarse. Muchas gracias, maestra Karen, por responder todas las dudas. Gracias a todos por dejar sus preguntas. Para continuar y antes de finalizar, los invitamos a conocer más de nuestros próximos eventos ingresando a la página wix.edu.mex, comunidad Wix, Red Alumni. El certificado de participación les llega en un plazo de 5 días hábiles con la grabación de la conferencia y adjunto el documento del checklist que mencionó la maestra Karen. Muchas gracias a todos por participar. Maestra Karen, si tiene últimas palabras. Disfruten paso a paso de todo lo que es investigación. Hagan que al momento de poder establecer un tema de investigación, este mismo sea de su interés y de su expertise y que también les agrade.